clínica. Y vamos a empezar haciendo un poquito un recuerdo de lo que son las áreas de estudio de la psicopatología. Recordemos que la psicopatología estudia por una parte las funciones psíquicas, y las funciones psíquicas se definen como el conjunto de funciones cerebrales o de procesos superiores que determinan la manera de pensar, sentir y actuar de una persona. Dentro de lo que son las funciones psíquicas están, por ejemplo, la conciencia, la atención, la orientación, la memoria, la inteligencia, etc. Y en segundo lugar, la psicopatología estudia los grandes síndromes psicopatológicos. Y recordemos que dentro de los grandes síndromes psicopatológicos existen dos que son básicos. Los primeros dos, la psicosis y las neurosis. Recordemos también que en principio la psiquiatría habíamos dicho que se habían descrito dos tendencias de personalidad de acuerdo al funcionamiento químico cerebral. La desviación derecha, ¿no es cierto?, que tiene tendencia a las neurosis y a la depresión, y la desviación izquierda que tiene tendencia a la psicosis. En principio, en la psiquiatría existían solamente estos dos síndromes. A las neurosis, es decir, a la desviación derecha, a las neurosis y la depresión, se las llamaba enfermedades mentales menores, mientras que a la psicosis o las enfermedades de desviación izquierda se les llamaba enfermedades mentales mayores, lo que vulgarmente llamamos locura, ¿no es cierto? Es decir, la desviación izquierda producía una predisposición a la locura, mientras que la desviación derecha producía una predisposición a la ansiedad y a la depresión, pero no a la locura. Por eso se llamaban enfermedades mentales mayores, menores, perdón. Con el avanzar de la psiquiatría se fueron encontrando otro tipo de enfermedades que no podían encajar ni en psicosis ni en neurosis. Entonces se han ido creando los demás síndromes que tenemos aquí, que en total son 8, y un noveno donde figuran otros, es decir, donde se va a localizar, digamos, cualquier diagnóstico que no pudiera entrar en ninguno de los otros síndromes. Esencialmente, lo que vamos a estudiar son las psicosis y las neurosis a bastante profundidad, puesto que son los dos grandes síndromes más importantes, perdón, y los demás síndromes los vamos a tocar de acuerdo al tiempo de una manera mucho más superficial. Lo primero, entonces, que tenemos que saber diferenciar en una enfermedad mental es si corresponde a una psicosis, si corresponde a una neurosis o depresión, o si corresponde a algún otro síndrome. Esa, digamos, es la base diagnóstica en psiquiatría, y es lo que ustedes tienen que saber como médicos generales o médicos de cualquier otra especialidad. Veamos entonces la siguiente diapositiva y empezamos ya hablando de la psicosis. Las psicosis son un grupo de enfermedades caracterizadas por la pérdida de juicio de realidad. De ahí también que muchas veces escuchamos decir, ha perdido el juicio, ¿no es cierto? ¿Qué juicio ha perdido? El juicio de realidad. La pérdida del juicio de realidad significa que el enfermo psicótico no es capaz de distinguir lo que es real de lo que no es real. Entonces vamos a ver luego cómo se altera su pensamiento, y el enfermo psicótico empieza a vivir un mundo propio, un mundo que solamente está dentro de su mente. Las psicosis son lo que vulgarmente llamamos locura. La palabra locura deriva del latín locus, que significa hablar, y es que en la psicosis, sobre todo en la esquizofrenia, que es la principal psicosis, vamos a ver que el enfermo esquizofrénico tiene alucinaciones auditivas, es decir, escucha voces dentro de su cabeza. Y como cualquier persona haría, si escuchas voces dentro de tu cabeza, lo primero que haces es contestarles, ¿no es cierto? O preguntarles, ¿quién eres? ¿Quién me habla? ¿De dónde me hablan? ¿Qué sé yo? Y entonces el enfermo psicótico esquizofrénico tiende a hablar solo. De ahí se ha generalizado la palabra locura, del latín locus, hablar, ¿no? De ahí también que muchas veces las mamás o algunas personas dicen, ¿no es cierto? No hables solo, pareces loco, porque justamente la palabra locura
proviene de ahí. Veamos un poco la etiología de la psicosis. En cuanto a etiología, vamos a decir que hay dos tipos de orígenes de la psicosis. Y vamos a empezar con el segundo, con la etiología orgánica. La etiología orgánica, antes, vamos a saltarnos a fisiopatología, al último punto. ¿Cuál es el problema en la psicosis? El problema químico en la psicosis es una hiperactividad dopaminérgica, es decir, la dopamina, para decirlo muy claro, se ha disparado en el sistema límbico. Una de las funciones de la dopamina en el sistema límbico es determinar el juicio de realidad, es decir, es tener la capacidad de darnos cuenta que es real y que no es real, ¿no? Es gracias a la actividad dopaminérgica que nos damos cuenta, por ejemplo, cuando tenemos un sueño y despertamos, nos damos cuenta que ha sido simplemente un sueño, que no es algo que nos ha sucedido, ¿no? Es la función que nos permite darnos cuenta, por ejemplo, cuando tenemos un gran deseo, a veces soñamos despiertos, entre comillas, ¿no es cierto? Y nos imaginamos que estamos en un lugar muy lindo, con una persona muy bella, ¿no es cierto? Eh, pero nos damos cuenta perfectamente de que eso no es cierto. ¿Mm? Incluso algunas veces mentimos, ¿no es cierto? Decimos, ¿cómo te ha ido en el examen? Oh, no, súper, estaba fácil y nos ha ido re mal. ¿No? Pero nos damos cuenta de que estamos mintiendo, nos damos cuenta de que eso no es cierto. ¿No? Muchas veces exageramos, ¿no es cierto? Decimos, por ejemplo, le estoy coqueteando a mi crush y me da bola, parece que le gusto. Y no es cierto, ¿no? Nos estamos autoengañando y tratando de engañar a los amigos, a las amigas, pero sabemos que no es cierto. Esa es la clave. Cuando la persona empieza a creer que algo que piensa es cierto cuando no lo es, estamos hablando de una pérdida del juicio de realidad. La persona ya no está dándose cuenta dónde está el límite de lo que es real y lo que no es real, ¿no? Y solo les voy a poner un ejemplo muy chiquitito, pues vamos a hablar de más ejemplos más adelante, pero el otro día he atendido un paciente que tiene 30 años y cuando le pregunto qué edad tiene me dice 17. Y entonces empezamos a hablar y empiezo a insistir en la edad, pues, porque se veía bastante mayor, ¿no? Y convencido de que tiene 17 años. Luego hablé con su mamá y su mamá me dice, no, tiene 30 años, ¿no? Pero él dice a todo el mundo y él está convencido de que tiene 17 y actúa como un jovencito de 17 años, ¿no? Entonces, está claro que este paciente no está pudiendo distinguir lo que es real de lo que no es real, ¿no? Él está convencido de que la idea que él tiene es cierta, ¿no? Entonces, estamos hablando de lo que es la pérdida de juicio de realidad en la psicosis. Eh, Está claro que si la etiología, o perdón, la fisiopatología radica en una hiperactividad dopaminérgica, el tratamiento, y nos estamos adelantando mucho al final del tema, consiste en bloquear la dopamina, ¿no es cierto? Es tan simple como eso. Es el ejemplo que les ponía con la diabetes cuando hemos hablado de las bases biológicas de la conducta, ¿no es cierto? El problema en la diabetes es que no hay insulina o la insulina es de muy mala calidad. ¿Qué hay que hacer? Hay que reponer la insulina. Repones la insulina, baja la glicemia, problema resuelto, ¿no? ¿Qué hay que hacer en la hipertensión? La hipertensión habitualmente, o lo más frecuente, es que la etiología sea un aumento de la resistencia periférica, ¿no es cierto? Entonces, ¿cuál es el tratamiento? ¿Qué hay que hacer? Hay que bajar la resistencia periférica, va a bajar la presión, problema resuelto, ¿no es cierto? Lo mismo pasa en la psicosis. Como la fisiopatología es una hiperactividad dopaminérgica, controlas la dopamina, la persona vuelve a la realidad, problema resuelto, ¿no es cierto? Y esto reafirma, digamos, lo que he estado hablando desde el principio de las clases, de que el problema es tan médico como cualquier otro. ¿Mm? ¿Cuál es la etiología? Ahora sí, vamos a hablar de la etiología. La etiología puede ser de dos tipos, es decir,
¿Por qué aumenta la dopamina en el cerebro? Esto puede tener dos orígenes y vamos a empezar por el de abajo, que es el que menos nos interesa en psiquiatría. Es la etiología orgánica. En la etiología orgánica, la hiperactividad dopaminérgica es secundaria a una disfunción orgánica, es decir, a una causa médica fuera del cerebro. Bueno, no siempre fuera del cerebro, pero generalmente fuera del cerebro. Y voy a poner un ejemplo. Eh, con seguridad han conocido lo que es la encefalopatía metabólica, ¿no es cierto? ¿Saben lo que es la encefalopatía metabólica? Es una disfunción cerebral ocasionada por un problema metabólico sistémico. Algunas de las causas más frecuentes de encefalopatía metabólica son, digamos, la insuficiencia hepática, por ejemplo, o la insuficiencia renal, ¿no? Ustedes saben, no sé si conocen a alguien, ojalá no tuvieran ningún familiar con el problema, que cuando una persona tiene insuficiencia renal y periódicamente hay que hacerle hemodiálisis, cuando ya se acerca la fecha de la hemodiálisis, el paciente suele empezar a tener problemas mentales, ¿no? Y esto porque lógicamente durante todo el tiempo sin diálisis y sin filtración renal adecuada, se han ido acumulando una serie de tóxicos y catabolitos que van alterando el funcionamiento cerebral. Entre esas alteraciones del funcionamiento cerebral está el incremento de dopamina. ¿Y qué pasa? El paciente empieza a desorientarse, empieza a tener problemas de memoria, deja de reconocer a las personas a su alrededor y cuanto más tiempo se tarde en hacer la hemodiálisis, este problema va a ser peor, ¿no? Llegando, pudiendo llegar incluso a un estado de delirio, ¿no? En el que el paciente realmente está fuera de la realidad, está pensando en cosas equívocas que le están persiguiendo, que le quieren matar, que le están robando, cosas así, cuando no son ciertas, ¿no es cierto? Esa encefalopatía metabólica es una psicosis de etiología orgánica, porque el problema no es primariamente encefálico, el problema está en el hígado, en una insuficiencia hepática o en los riñones en una insuficiencia renal. Lógicamente se hace la hemodiálisis y el problema mental se resuelve, ¿no? Entonces, esa es una psicosis de origen orgánico. Otra psicosis orgánica, solamente para entenderlo, es, por ejemplo, el delirium febril. Probablemente han visto casos de delirium febril que son más frecuentes en niños y en ancianos, en los que la temperatura se eleva tanto, habitualmente por encima de los 42 grados, que empieza a provocar una irritación cerebral que se traduce en un incremento de dopamina. Y entonces la persona con un delirium febril empieza a tener sobre todo ilusiones visuales, ¿no? Empieza a ver cosas que no son. Yo atendí un paciente, por ejemplo, que veía caras, rostros amenazantes en los dibujos de una cortina, que era un floreado en realidad, pero él veía caras que le amenazaban, que le querían atacar, que le querían morder, ¿no es cierto? Y se asustaba. Entonces, esas son ilusiones visuales. Está claro que el paciente está fuera de la realidad. Toda vez que te dice, tengo miedo, doctor, ¿por qué? Le dice, porque me quieren atacar, esas caras me están atacando. Cuando miras y es una cortina floreada, ¿no? Está claro que el paciente está fuera de la realidad. ¿Por qué se ha disparado la dopamina? Por la irritación cerebral producto de una hipertermia, ¿no es cierto? De una temperatura 42 grados o más. El problema, insisto, en una psicosis orgánica no está primariamente en el encéfalo. El problema en este caso está en la temperatura. Entonces usas antipiréticos, qué sé yo, bajas la temperatura y el paciente vuelve a la normalidad, vuelve a retomar la conciencia de realidad, ¿m? O el juicio de realidad. Está claro lo que son las psicosis orgánicas, ¿no? Bueno, veamos entonces la etiología endógena. Las psicosis pueden provocarse también de manera endógena, es decir, endógena viene de endos, que quiere decir dentro, y génesis, origen. En las psicosis endógenas, el problema de por qué se dispara la dopamina está primariamente en el cerebro, o sea, hay una disfunción cerebral primaria.
La etiología de este tipo de psicosis es genética y está basada en lo que se llama un endofenotipo oculto. ¿Se acuerdan lo que es un endofenotipo oculto? Hemos visto esto en psicopato, ¿no es cierto? ¿O no hemos visto? Sí, sí hemos visto. ¿Alguien se acuerda o repetimos? No, no era porque, o sea, ya estás como que predispuesto a tener cierta patología a pesar de que no hagas nada, digamos, malo, ¿no? Algo así, más o menos. Esa es la idea, esa es la idea. Un endofenotipo oculto es un carácter genético que está programado para detonar en cierto momento de la vida. Eso es un endofenotipo oculto. ¿Mm? Existen muchas enfermedades que tienen como etiología el endofenotipo oculto. Voy a poner un ejemplo que suelo usar siempre, la gastritis. No van a ver ustedes niños con gastritis, a no ser gastritis exógenas. Es decir, porque, no sé, pues se tomaron 50 aspirinas, ¿no? Y se produjo una irritación gástrica de causa exógena. Pero no van a conocer niños con gastritis endógena. ¿A qué edad comienza la gastritis endógena? Ya debe haber aquí gastríticos, ¿no? ¿Alguien aquí sufre de gastritis? Pirosis retroesternal, Adriana, por ejemplo. Yo también, desde que estudiaba medicina, cabalmente. Y me imagino que hay muchos. ¿Por qué a nosotros nos da gastritis y a otros no? Porque debe haber también aquí los que llamamos basureritos, ¿no? Que comen cualquier porquería y nada les hace daño. ¿Hay aquí alguien que come lo que sea y no le hace daño? ¿Que no sabe lo que es una pirosis retroesternal? Debe haber. ¿Nadie? ¿No tenemos ningún basurerito? No, fija que sí. Yo les cuento, mi madre murió de 81 años y en su vida mi madre se ha quejado de una pirosis y comía de todo, de todo. O sea que esto no es cuestión de edad, no es cuestión de envejecimiento. ¿Cuál es la causa? Un endofenotipo oculto. Quiere decir que quienes sufrimos de gastritis hemos empezado, o sea, teníamos ya un endofenotipo, un carácter genético programado o en el que está programado habitualmente un déficit en la protección del moco gástrico. Ese es el problema habitualmente. Entonces, de hecho, Adriana y yo, y seguramente los otros que no se han declarado, ha detonado nuestro endofenotipo, que generalmente detona entre los 15 y los 25 años de edad. Por eso, cabalito te agarra estudiando medicina casi siempre, ¿no? No es muy frecuente que empieces estando en colegio. Generalmente estás estudiando y empiezas a tener los problemas, ¿no? De acidez, que le decimos comúnmente. Y claro, ya tienes que empezar a cuidar lo que comes porque hay alimentos que son veneno para el estómago, ¿no es cierto? No sé si le pasa a Adriana, pero salteña, huminta, api, uf, ¿no? Es mortal para el estómago. Entonces, quiere decir que hemos nacido con el endofenotipo oculto, ¿no? Y simplemente ha detonado alrededor de los 20 años más o menos. Yo sufro gastritis desde más o menos mis 20, 21 años y seguramente me voy a morir tomando meprazol, ¿no es cierto? Porque tomo meprazol hace mucho tiempo y a veces combino con otros antiácidos porque yo no voy a dejar mis antojitos, ¿no es cierto? Amo la salteña, amo la huminta, amo el api, entonces, yo igual como todas esas cosas, pero claro, tengo que protegerme, tengo que tomar mi omeprazol, a veces combinar con ranitidina, a veces incluso un antiácido soluble, qué sé yo. Pero bueno, entonces, ¿por qué algunas personas son basureritos? Como mi mamá les decía, porque no tienen el endofenotipo oculto. Es decir,
no han nacido con ese carácter genético. Entre mis hijos, mi hija mayor, que tiene 24 años, ya empezó con la gastritis, ¿no? Más o menos hace un par de años ya ha empezado a decirme que le molesta, que está con acidez, y bueno, hemos empezado con antiácidos de acción local, pero no va a tardar mucho en tener que tomar también omeprazol, ¿no es cierto? Porque esto está genéticamente determinado. Y no sé si le ha pasado a Adriana, a mí me han hecho de todo, me han hecho N tratamientos para Helicobacter pylori, porque el cuento de los gastroenterólogos es que es el Helicobacter, no hay tal, ¿no es cierto? Me han hecho miles de tratamientos contra el Helicobacter y nada, ¿no? La gastritis sigue ahí. ¿Y hay que hacer dieta? No. Yo estoy convencido de que has venido a la vida a disfrutarla y no a comer pollo hervido, ¿no? Así que para eso está el omeprazol, ¿no es cierto? Y darle duro a cualquier comidita. Bueno, hay muchísimas enfermedades. Otro ejemplo son las artrosis, que vulgarmente les llaman reumatismo. Han visto que las viejitas, las señoras dicen que, ¿por qué te da el reumatismo? Porque no hay que lavar con agua fría, ¿no? No hay que mezclar agua fría y caliente, la estufa. Cuento, es un endofenotipo oculto. Eso explica por qué hay personas incluso relativamente jóvenes que sufren de artrosis y hay viejitos que no se quejan de artrosis, ¿no? Tienen otro tipo de artrosis por envejecimiento, que es otra cosa, pero no se quejan de problemas articulares. De hecho, si no tienes el endofenotipo oculto, puedes lavar con lo que quieras, así frío, caliente, frío, más caliente, estufa, refrigerador, y no te va a dar porque no tienes el endofenotipo oculto, ¿no? Eso hay que tenerlo bien claro, porque a veces pensamos que situaciones muy estresantes pueden volverte loco, ¿no? Casi me vuelvo loco. No, si no tienes el endofenotipo oculto, no te vas a volver loco, no con una psicosis endógena, ¿no? Probablemente una orgánica sí, porque eso ya, para eso ya no hay ninguna condición, pero no te vas a volver loco. En cambio, si tienes el endofenotipo oculto, te vas a enloquecer, dalo por hecho, ¿no? Solamente falta el detonante, ver qué es lo que va a detonar. Lamentablemente, y eso lo vamos a ver un poco más adelante, no hay forma de saber quién tiene y quién no tiene el endofenotipo oculto. Es como la enfermedad de Alzheimer, también causada por un endofenotipo oculto, ¿no? No hay forma de saber si alguno de nosotros va a tener o no Alzheimer. El hecho de que los familiares, papás, abuelitos tuvieran la enfermedad aumenta la probabilidad, pero de ningún modo nos dice que vamos o no a tener enfermedad de Alzheimer, ¿no? Porque también es un endofenotipo oculto, ese va a detonar por encima de los 65 años. Vamos a ver que cada enfermedad tiene una edad promedio en la que detona el endofenotipo oculto y aparece. Entonces, el origen es genético, decía, y está basado en la presencia de un endofenotipo oculto. Hasta aquí, ¿hay alguna duda, pregunta, curiosidad? ¿Nada? ¿Todo muy claro? Bueno, sigamos entonces. La clasificación justamente de la psicosis a partir de su etiología. Entonces dice, por su etiología, las psicosis pueden ser, primero, orgánicas, donde lo que hemos explicado, el origen de la hiperfunción dopaminérgica está fuera del encéfalo. Estas psicosis también se llaman exógenas, ¿no? Y las llamadas psicosis endógenas, donde el origen de la hiperfunción dopaminérgica radica en la presencia de un endofenotipo oculto. Ahora vamos a hablar de las psicosis endógenas. En esta parte no vamos a hablar de las psicosis orgánicas, esas las vamos a tocar en otro síndrome que son los trastornos mentales orgánicos. Así que aquí vamos a hablar solamente de lo que son las psicosis endógenas. Las psicosis endógenas, e insistamos, las psicosis endógenas tienen un origen genético y ese origen genético radica en la presencia de un endofenotipo oculto. Es decir, como nos decía nuestra compañera, uno nace con la predisposición, porque tiene ya genéticamente determinada
esa predisposición. De acuerdo entonces ya al área que afectan, las psicosis endógenas pueden ser por una parte afectivas, y entre estas tenemos a la enfermedad bipolar y a la depresión psicótica, por ejemplo, como las psicosis más importantes, y tampoco las vamos a desarrollar aquí, porque las vamos a desarrollar estas enfermedades en lo que son los trastornos afectivos, que es otro síndrome psiquiátrico, ¿no? Y están las psicosis cognitivas. Estas sí las vamos a desarrollar aquí, porque es lo más importante, lo que nos interesa entre las psicosis. Las psicosis afectivas, volviendo un poquito, afectan, como dice su nombre, los sentimientos, es decir, el afecto, mientras que las psicosis cognitivas afectan o comprometen el pensamiento. Por eso se llaman cognitivas, ¿no? De la palabra cognición, que significa pensar. Las psicosis cognitivas, que son las que nos interesan, son principalmente tres. Hay muchas más, pero tres son las más importantes. Son la psicosis reactiva breve, la paranoia y la esquizofrenia. Vamos a empezar hablando justamente de la psicosis reactiva breve. La psicosis reactiva breve, y lo dice su nombre, es un estado psicótico consecuente a un evento psicoestresante intenso de duración breve y con restitución ad íntegro. ¿Esto qué quiere decir? El nombre lo dice, les decía, psicosis reactiva primero. ¿Por qué reactiva? Porque es una psicosis que se presenta como un estado de reacción ante alguna situación. Y se llama breve porque el tiempo de duración de esta psicosis es corto. Entonces, las características son esas. Primero es reactiva, segundo es breve, y tercero, la restitución es ad íntegro. Ad integrum en latín significa completamente, ¿no? Quiere decir que una vez que pasa el episodio de psicosis reactiva breve, la persona vuelve a la total normalidad, como si nunca hubiera tenido la enfermedad. ¿Alguna vez han debido escuchar en las series gringas, en series, películas, qué sé yo, los abogados dicen, vamos a alegar locura temporal? Esa es la psicosis reactiva breve. Quiere decir que has perdido el juicio de realidad, es decir, te has psicotizado o has enloquecido, pero de manera temporal. Esto justifica que después de que ha pasado todo, has vuelto a estar normal como siempre. Esa es la restitución ad íntegro, cosa que no pasa en otras psicosis. Entonces, la psicosis reactiva breve es relativamente poco frecuente, ¿no? No es un problema muy frecuente, no es buena idea alegar en un juicio psicosis reactiva breve, pero bueno, es cuestión de películas, ¿no? De Hollywood, esto de vamos a alegar locura temporal. Y les voy bueno, es poco frecuente, les decía, que yo recuerde con toda claridad, he atendido 3 casos de psicosis reactiva breve, así muy, muy clarita, ¿no? Uno lo he atendido en Alemania y 2 he atendido acá en Bolivia. Y les cuento un caso de los más sobresalientes. Hace ya 15 años atendí a un joven que, bueno, les cuento la historia. Era una pareja de jóvenes que vivían juntos, ¿m? Varón y mujer. Entonces, estaban enamorados, qué sé yo, ya vivían juntos un buen tiempo en un departamento que era del papá de la chica. Y bueno, estaba todo muy bien hasta que, como toda chica, y ese es un problema femenino universal, empezó a presionar con que quería casarse. Y él, como todo chico, es también un problema universal, no quería casarse, ¿no? Entonces la chica empezó a presionar tanto que llega un momento en que él, prácticamente acorralado, acepta y dice, bueno, ya nos casaremos. Él era cristiano, y van a ver luego por qué aclaro esto de que era cristiano.
Y entonces deciden hacer una reunión de las dos familias un día sábado en un restaurante de la zona sur, dos familias que además no se llevaban nada bien, pero claro, pues como se iban a casar, deciden juntar las dos familias, no sé, para que se conozcan un poco, para planificar un poco la boda, etc. El asunto es que el día del almuerzo, más o menos a las 11, 11:30 de la mañana, un sábado, él se estaba afeitando y ella se estaba peinando en el baño prácticamente muy cerca de él. Y entonces a este joven se le aparece Dios. Y por eso es que les decía, aclaraba que es cristiano, ¿no? O era cristiano, ya no. Cada uno delira con sus chocheras, ¿no es cierto? Entonces, si eres cristiano, pues muy fácil delirar con Dios o con demonios, obviamente. Pero bueno, a él se le apareció Dios y le dijo, ¿tú crees en mí? Y él le dijo, claro que sí, Señor. Entonces le dijo, mátala a la novia, ¿no? Como la historia bíblica de Abraham, ¿no? Donde para probar su fe, Dios le dice que lo mate a su hijo, ¿no? Y Abraham estuvo dispuesto a matarlo, ¿no? Dios lo detuvo solo porque era para probar su fe. Entonces, con todo ese rollo metido en su cabeza cristiana, él dijo, la mato, la remato, ¿no? Se agarró una tijera, se acercó a la ñata, se acercó por atrás, le puso la tijera al cuello, ¿no? Y afortunadamente en ese momento llegó el papá de la chica. Era el departamento de su papá donde vivían, de modo que él tenía llave. El papá de la chica, un médico muy conocido, no les diré quién, obviamente, llegó a la casa a recogerlos, abrió la puerta, la chica escuchó el ruido de la llave, de la chapa, qué sé yo, empezó a gritar, el papá subió corriendo, ya el chango se asustó, ¿no es cierto? Con el papá ya viniendo, ya obviamente Dios desapareció, ¿m? Se escapó. Entonces, el chango este lo que hizo fue escapar, se asustó mucho y escapó, salió corriendo. Obviamente no hubo almuerzo, ni compromiso, ni nada. Entonces, esto sucedió más o menos a 11:30, ¿no? Muy cerca del mediodía, más justamente al mediodía me avisaron para que yo pueda atenderlo. Lo empezaron a buscar, él se había escapado, no sabía dónde. Lo encontraron vagando por Achumani, más bien lo encontraron, ¿no? Gracias a los avisos de unos familiares, etcétera. Lo llevaron a la casa y más o menos entre las 2 y las 3 de la tarde yo ya lo vi y lo empecé a atender. Le empecé a dar medicación, ¿no es cierto? Antipsicóticos, lógicamente. Y para hacer breve la cosa, sucedió el sábado, para el martes él estaba absolutamente normal, pero absolutamente normal, ¿no? Perfecto, como si no hubiera pasado nada. Y el psicótico se acuerda de todo, ¿no? Y él dice, no sé qué me ha pasado, de pronto se me ha aparecido Dios, yo estaba confundido, no sabía qué hacer, ¿no? Ha puesto a prueba mi fe, ¿no? Él tenía claro en ese momento, porque ya estaba normal, de que Dios no se te puede aparecer ni te puede hablar, ¿no es cierto? Pero en el momento en que está psicótico, obviamente él lo ha podido ver, ha podido hablar con Dios, etcétera. Eso es el estar fuera de la realidad. Algo interesante, bueno, les decía que 0 kilómetros hasta el martes, digamos, ¿no? O sea, 3 días después estaba como que aquí no pasó nada. Lo curioso es que la ñata volvió con él. Hay que tener agallas para volver, ¿no? Con el que está loco y te ha querido matar. Pero bueno, volvió. Y luego terminaron, pero fue por otras cosas, ¿no? Él estuvo bien mucho tiempo. Luego de un par de años más o menos, que estuvo perfectamente bien, se fue a estudiar a Londres, a Inglaterra. En Inglaterra empezó a salir con una, con una croata.
Y como este es un problema universal, la croata empezó a querer casarse. Le dijo, nos tenemos que casar, quería llevarlo a Croacia a conocer su familia, qué sé yo, y como siempre él no quería casarse. ¿Por qué hablo de los casamientos? Porque esa es la situación estresante de esta persona, de este paciente, ¿no? Eso es lo que le genera estrés y desencadena que la dopamina se dispare. Obviamente cuando hay un endofenotipo oculto, ¿no? Pero en este caso de la psicosis reactiva breve, la dopamina se dispara, pero el cerebro tiene la capacidad, con ayuda de medicamentos, qué sé yo, de retornar la dopamina a su nivel basal y normalizarse. Por eso es que la restitución es ad íntegro. Entonces, en Londres tuvo otro episodio psicótico. Yo me acuerdo, fue hace muchos años, yo hablé con él por Skype, no había videollamada todavía, ¿no? Pero hablé por Skype, estaba totalmente psicótico, entonces con su mamá logramos que lo atiendan en su seguro, en Europa todo el mundo está asegurado, ¿no es cierto? Y entonces poco a poco se fue compensando el problema. ¿No? Estuvo bien unos 3 años más o menos, hasta que dejó la medicación y empezó otro episodio psicótico. Y se fue, en esta ocasión se fue de gitano, o sea, se unió a una tribu de gitanos en España y se fue así a vagar como gitanos, ¿no? Con sus carpas y todo. La mamá, una señora con mucho dinero, se fue a buscarlo a España y lo encontró. ¿No? Se lo trajo totalmente psicótico. La mamá vivía en Buenos Aires, se lo llevó a Buenos Aires. En Buenos Aires se puso peor, entonces dijo mejor a Bolivia nomás con el doctor Balda, lo volví a atender y se volvió a poner perfecto. ¿Mm? Bueno, la historia es más larga, no les relato más, pero está claro que se pone muy bien. Ahorita él está perfectamente bien. Él se ha casado hace ya unos 3 años, ¿no? Ha logrado superar el trauma total. Él está casado. Como todo matrimonio es un desastre, pero no tiene nada que ver con la enfermedad. Estamos siempre en control, pues después de lo que pasó en Buenos Aires, nunca más dejó de controlarse conmigo. Yo lo estoy atendiendo, lo veo periódicamente y está perfectamente bien. Ustedes lo conocen y es un tipo a todo dar, es un tipo muy inteligente, re buen tipo, o sea, de lo mejorcito, ¿no? No te puedes imaginar que es un ñato que ha estado pensando en matar, porque hay otra historia de querer matar. Cuando él volvió a Bolivia una de esas veces, se le volvió a aparecer Dios y le dijo que tenía que matar a alguien en su casa. Y él en ese entonces vivía con la empleada, el mayordomo y el hijito de la empleada y 2 perros. Entonces pensó y dijo, voy a matar un perro, ¿no? Se le volvió a aparecer Dios y le dijo, no mames, humano, no perro, ¿no? Entonces empezó a pensar en matar al niño, al hijito de la empleada, ¿no? Más bien en un momento de lucidez, él dijo, pucha Dios, ¿qué voy a hacer? Voy a matar a un niño. Se escapó de la casa, estuvo 2 semanas perdido, lo encontraron en calidad de indigente por la Buenos Aires, por ahí. O sea, es una historia de terror, pero ahorita lo ves, hablas con él y es así un tipo 100 puntos, ¿no? Y trabaja y funciona bien y tiene 2 hijitos ya con su esposa, ¿no? Entonces, esa es la psicosis reactiva breve. Es probablemente el caso más del libro que he atendido con varios episodios. He atendido otro caso acá cuando estaba terminando la residencia, es decir, hace más de 30 años, y es un caso diferente porque nunca más volvió a suceder. Es una señora que se fue a vivir a España. Tengo contacto con ella porque lo atiendo a su hijo ahora, pero la señora nunca más tuvo solamente acá un episodio de psicosis reactiva breve, cuando yo la atendí hace 30 y pico años, y nunca más, ¿no? Está sana, trabaja en España, le va muy bien, etcétera, ¿no? Y otro caso que atendí en Alemania, pues que no tengo idea qué habrá pasado con él. Ya me desconecté totalmente con Alemania hace muchos años. Entonces, esa es la psicosis reactiva breve. Está clarita la psicosis reactiva breve. ¿Mm? Hablaremos muy cortito de la paranoia.
La paranoia actualmente se llama trastorno de ideas delirantes. En cualquier libro moderno lo van a encontrar como trastorno de ideas delirantes. Sin embargo, el nombre paranoia es un nombre clásico y pues se mantiene su uso con mucha frecuencia. La paranoia tiene dos características clínicas fundamentales. Antes, vamos a decir que en la psicosis reactiva breve, el endofenotipo oculto habitualmente detona entre los 20 y los 30 años de edad. Lo mismo para la paranoia. Habitualmente entre los 20 y los 30 años de edad es que aparece la enfermedad. Quiere decir, detona el endofenotipo oculto, se dispara la dopamina y la persona desarrolla un trastorno de ideas delirantes, ¿no? La paranoia o trastorno de ideas delirantes tiene dos signos clínicos muy característicos. El primero es un delirio monosintomático. Un delirio, recordemos psicopatología, es una idea falsa irrebatible a la argumentación lógica. Idea falsa, irrebatible a la argumentación lógica. Al ser una idea, el delirio es un trastorno del pensamiento. Vamos a ir aclarando eso porque en los exámenes siempre pregunto y los estudiantes confunden mucho delirio con alucinación. Aclaremos que delirio es un trastorno del pensamiento, donde hay ideas que no son ciertas. En cambio, una ilusión o una alucinación es un trastorno sensoperceptivo, es un trastorno de los sentidos. Es cuando la persona o el paciente escucha sonidos o voces que no existen o ve imágenes que no existen. Eso es una alucinación, ese es un trastorno de la sensopercepción. Mientras que el pensamiento, creo que está claro, es un problema de las ideas, ¿no? Totalmente distinto. No tiene nada que ver con percibir nada, ¿no? Sino es un trastorno de ideas. Por eso se llama trastorno de ideas delirantes, porque característicamente hay un delirio monosintomático. Justamente el tipo de delirio que caracteriza a la paranoia son los delirios paranoides. Los delirios paranoides son de diferentes tipos, si ustedes se acuerdan de psicopatología. Existen los delirios, por ejemplo, persecutorio, el delirio referencial, el delirio de daño y perjuicio, el delirio reivindicativo, el delirio celotípico y el delirio querellante o querulante. En todos estos delirios, y por eso se llaman paranoides, la persona tiene la idea de que de una u otra forma le están atacando o le quieren hacer daño. Y en consecuencia, el enfermo con paranoia lo que hace es defenderse, ¿no es cierto? Si tú tienes la idea de que te están atacando, obviamente te vas a defender, ¿no es cierto? Y como el paciente con paranoia está convencido de que tiene razón, de que su idea es cierta, de que le están persiguiendo, que le quieren lastimar, lo que va a hacer es o huir o defenderse, ¿no es cierto? Y la segunda característica de la paranoia es la ausencia de deterioro. Vamos a ver que en la otra psicosis endógena clave, que es la esquizofrenia, el deterioro es muy notable. El enfermo termina con frecuencia siendo un indigente, ¿no? Termina perdiéndolo todo, termina viviendo en la calle, buscando basura, cosas así, y eso es producto del deterioro. En la paranoia no existe deterioro y esa es su segunda característica. Vamos a terminar de hablar de paranoia y vamos a hablar de esquizofrenia la próxima clase. Hasta aquí, preguntas, dudas, curiosidad. Doctor, eh, ¿podría Sí, repetir Juan. la diferencia entre delirio y alucinación, por favor? El delirio es un trastorno del pensamiento y el pensamiento es la capacidad de generar ideas. Es decir, lo que se altera en un delirio son las ideas, ¿no? Si una persona tiene la idea de que han venido extraterrestres, lo han abducido y lo han llevado a su planeta, estamos hablando de un problema de pensamiento, es un delirio, ¿no? Porque la persona piensa que lo han llevado, ¿no? En cambio, una alucinación
es un trastorno de la sensopercepción. Y la sensopercepción es la captación del mundo a través de los sentidos. Entonces puede haber alucinaciones visuales, auditivas, olfativas, gustativas, táctiles, ¿no? Es decir, los sentidos. Entonces, la alucinación e ilusión son trastornos sensoperceptivos.